en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que regimara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de que tenían la obligación de proteger. Estaban comprometidos. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes, por lo menos mi
que era un hombre digno, que fue leal a la ley. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Compañeros, compañeras, muy buenos días, tardes o noches, en función de en qué hora estén escuchando esta transmisión que se realiza este domingo 30 de noviembre del 2025, donde se realizará ya la novena presentación de un libro que se realiza en la plataforma en Objetividad y Psicología. Para esta ocasión, el segundo libro que presentamos del compañero Pablo Montes Vargas. El libro se intitula ¿Qué es filosofía? Y para esta presentación nos acompañan, por supuesto, como ya es costumbre en las presentaciones del libro, el director editorial, para este caso Manuel Porcel, está aquí con nosotros de Copresencias Editorial, una editorial que está realizando una serie de lanzamientos y más aún en este 2025 que está apuntalando bastante lo que es la importancia de la psicología, de la filosofía, para el estudio de lo psicológico y también enraizado en lo que es el materialismo filosófico. Está muy ligada Copresencias Editorial al trabajo de Gustavo Bueno de la Escuela de Oviedo. Desde España nos acompaña. Y Pablo Montes Vargas, el autor de este libro, que nos acompaña desde Santiago de Chile. ¿Por qué invocar este discurso, el último discurso de Salvador Allende antes de su asesinato por la dictadura pinochetista apoyada por los Estados Unidos? Porque en este material se invoca, se reproduce dicho discurso y a su vez parte de las respuestas que Pablo ofrece en torno a qué es la filosofía entroncan con intereses de carácter político. En el libro no encontrarán definiciones de diccionario sobre qué es la filosofía, no encontrarán un manual sobre qué es la filosofía, sino el esfuerzo por responder a qué es la filosofía prestando atención a las operaciones, prestando atención a qué hacen los filósofos y cuáles son el efecto de su quehacer, de su hacer. Y esos efectos, nos dice Pablo, son efectos de destrucción de ideas. Incluso dibuja el filósofo con un término que a mí me parece un término muy grueso, y que ya aquí lo vamos a tratar, que es el filósofo como un terrorista de las ideas. A quienes hayan prestado atención al video introductorio que se utiliza en esta plataforma, en Objetividad y Psicología, podrán ver que por ahí aparece la portada de un libro intitulado El Catecismo Revolucionario. Dicho catecismo revolucionario lanza directrices en torno a lo que es el terrorismo. Incluso Dostoyevsky también por ahí hizo unas críticas a los métodos del terror en Rusia. Y menciona a Dostoyevsky porque en el anterior encuentro que tuvimos con Pablo, ahí ya se invocaba la influencia que tuvo Dostoyevsky para su novela A mis hijos no nacidos. Pero nos centraremos en qué es filosofía. Compañeros, les doy las gracias, el agradecimiento a compañeros y compañeras que se han
conectado para esta transmisión. Compártanla entre sus redes sociales, apóyennos por ahí con unos likes, principalmente para que pueda difundirse ahí que pueda penetrar pues a la población, que es la intención de estas transmisiones, que esto no sea para público erudito, al menos yo no pienso mucho en ese público, sino para el ciudadano raso, para la gente de a pie, ¿no? Y si eso puede molestar también a algunos sectores liberales, pues qué mejor, bien servido me daré. Buenos días, Manuel, buenos días, Pablo, ¿cómo se encuentran? Si pueden activar sus micrófonos, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, pues muy bien, esperando que Pablo nos aclare muchas cosas del libro, ¿no? Es un libro que tiene un título corto, pero que da para mucho, así que nada, no directamente que nos cuente Pablo. Yo tengo aquí el librito, lo tengo ya bastante estudiado y bueno, pues es un opúsculo, es un libro muy pequeñito, se puede leer en 3 o 4 horas, estudiar necesita un poco más de tiempo, pero es verdad que Pablo, creo que lo decías tú un día, Eric, que Pablo tiene la capacidad de condensar mucho en poco espacio y es el caso de que es filosofía, así que nada, vamos a disfrutar del libro durante un ratito. Pablo, ¿cómo estás? ¿A qué se debe que nos regalas este material? Y valga decir, compañeros, sigan esta transmisión porque se va a hacer obsequio de un ejemplar de este material y nuevecito, no estos que yo tengo aquí ya todos rayados y pintarrajeados, y va a ser un ejemplar nuevo para algún seguidor o seguidora de aquí de México que conteste alguna pregunta. Vamos a ver qué se nos ocurre aquí para poderlo regalar a ustedes, gracias al gran corazón que tiene Manuel Porcel, que nos hizo llegar un par de tomos, uno de ellos para ustedes. Sí. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué dices, Santiago de Chile? ¿Qué tal? Buenas. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, y por la oportunidad también de presentar algunas partes del libro, aunque es breve, pero uno de repente se puede explayar en muchos temas que tiene, sobre todo por el título, ¿no? Que es una de las grandes preguntas también de la filosofía misma. Entonces, estoy contento y bueno, solamente rectificar que me encuentro en Arica. Ya me encuentro ya hace 3 años en mi ciudad natal, y estoy muy contento por esta acción, también gracias a Manuel. Y bueno, también contento, también con mucho pudor, porque es una de las preguntas importantes también de la filosofía, y contestarla no es fácil, como cualquier problema filosófico, y cualquier tipo de respuesta va a entrar en polémica de manera directa con otros tipos de respuestas, porque es un título que se ha repetido mucho en la historia de la filosofía. Cada filósofo tiene su libro que es filosofía. Entonces, siguiendo la idea de Gustavo Bueno, que todos somos filósofos, entonces todos deberíamos tener al menos si es que no un texto, una noción en nuestras cabezas acerca de qué es esto. Y me atreví a generar una respuesta, pero también no es una respuesta completamente personal. Si bien hay algunos elementos, por ejemplo, el terrorismo de la idea, etc., gran parte del libro tiene también el espíritu de ser divulgativo, acercar la filosofía al público que no está relacionado a la academia, sin perder conceptos y expresiones de la academia, pero tampoco recargarlo, pues, para que sea entendido por el público en general. Entonces, eso es lo primero con respecto a que podría decir. Lo segundo tiene que ver también con la extensión del texto, que ya lo había dicho en la presentación de la novela
a mis hijos no nacidos, que tengo la idea de que actualmente los textos tienen, o a mí también me acomoda que los textos sean breves porque las personas, por una cuestión económica, ¿no?, que tiene que ver con el alcance de acceder a comprar un libro, y segundo, con respecto al tiempo, que ahora con tanta comunicación, con tantas redes sociales, con la infinidad de la vida, las personas hemos perdido un poco esa capacidad de pausa y de poder contemplar y de poder sentarnos a leer. Entonces, yo creo que las dimensiones del libro, sean las tanto formales como físicas, materiales, están hechas, podrían ser como para estar en el metro, en la micro, leyéndolo sin ningún problema. Así es. Incluso el libro anterior que también fue presentado, una de las justificaciones que nos diste de su extensión era eso, poder servir como suerte de opúsculo, como prólogos para penetrar más con mayor, ser más incisivo en la penetración en los temas. El libro, compañeros, se compone de 7 capítulos, son poco más de 100 páginas. Sin embargo, algo que yo advierto y que ya lo mencionaba Gustavo Bueno como uno de los peligros es que si bien todos pueden poseer, si es que está bien usado el término de posesión, todos pueden poseer una filosofía, muchas veces esa filosofía es una filosofía espontánea, y algo que observo que el libro presenta, si es una sistematicidad en torno a qué es filosofía. ¿Por qué sería importante, Pablo, responder a esta pregunta de qué es filosofía? ¿Cuál sería el interés, al fin de cuentas, para el ciudadano a pie, que me parece que es a quien va dirigido este material? ¿Por qué es importante contar con un sistema filosófico para el ciudadano a pie y hacerse este tipo de preguntas? Aquella persona que va en el micro con dirección dirigiéndose a un trabajo de mierda, como son los trabajos que se tienen en la actualidad, y pensando más en las vacaciones, en los días de asueto, que en problemas, pues, en torno a qué es filosofar, para qué puede ser útil hacerse ese tipo de preguntas y poder rastrear algunas potenciales respuestas con base en lo que tú nos expones en qué es filosofía. Bueno, una gran pregunta. Yo me atrevería a decir que así que no se puede ver la mierda, así como lo habías dicho, los trabajos de mierda o los discursos de mierda, no se pueden ver si es que no se entrena el pensamiento. Entonces, así como un matemático o los ingenieros pasan gran parte de su carrera en la universidad estudiando matemáticas, ¿cierto? De cálculo 1, 2, 3, ya no sé hasta qué cálculo ya están estudiando, 4 tal vez, aunque ahora las universidades están acortando las carreras y de repente están quitando eso, pero la idea es que es un ejercicio. Entonces, responder esta pregunta, responder qué es filosofía, tiene que ver con que también se da algo extraño, que tiene que ver con que preguntarse por la filosofía ya es acercarse a filosofar. Y cuando nos acercamos a filosofar, estamos ejercitando una manera de observar y de poder distinguir y de poder hacer crítica, como es la noción del materialismo filosófico, de hacer contrastes, de cribar, de criticar. Entonces, es un ejercicio que sirve para, como lo había dicho al principio, ver aquello que de repente no se ve de manera espontánea o no se ve a primera luz. Cuando escuchamos discursos sobre la libertad, cuando los políticos hablan sobre las dicotomías de amigo-enemigo, este es comunista, facho, etc. Detrás de eso
si uno ve el discurso y lo analiza, hay ideas filosóficas. Y esas ideas filosóficas se pueden perder o no se pueden observar si es que uno no hace este ejercicio. Entonces, creo que una de las cosas provechosas que tiene que ver con la pregunta, plantearse la pregunta ¿qué es filosofía? Es hacer el ejercicio. Y más que definir qué es filosofía, es acercarse al hacer. Eso es lo más importante. Observo que precisamente el método que utilizas para responder a la pregunta es un método en donde se presta atención a las operaciones, a qué hace el filósofo. Y aquí yo voy a lanzar un torito, como se dice acá en México, pues hasta para molestar un poco. Yo considero que la filosofía tiene mucho que ver con la administración del poder. Sin embargo, no son pocos, y tú lo adviertes ahí en el libro, aun cuando no invocas a este autor, a este Jesús Maestro, nada más hacia manera de apunte, ¿no? Ajá, porque hay varios que lo ven como él lo observa. Él menciona en uno de sus materiales, y constantemente está mencionando que los filósofos son una suerte de infantes, ajá, y que caen en idealismos, incluyendo a los materialistas filosóficos, y que la manera de la manera de actuar de forma más efectiva en el mundo es olvidarse un tanto de las disquisiciones filosóficas y prestar atención a la ciencia, observando a la ciencia, creo yo, pues desde una torre de marfil, ¿no? Porque yo no conozco ninguna ciencia buena, perdón por las comillas, pero ninguna ciencia sólida que sea ajena a la filosofía. Ajá. Incluso la peor ciencia es aquella que se ostenta como un tipo de conocimiento sistemático, experimental, pero ajeno a principios filosóficos, ¿no? Por ejemplo, las ciencias cognitivas en psicología, que son uno de los focos de atención en donde dirigimos las flechas, muchos de los conductistas, muchas de esas flechas van dirigidas precisamente a la filosofía espontánea que se ejerce por parte de la psicología cognitiva. Ahora bien, Manuel, tomando en cuenta eso, porque esos son argumentos que muchos escuchamos, ¿no? Cuando entramos a nuestras clases de filosofía, o aquellos cuando íbamos a clase y después entrábamos a las clases de ciencias, muchas veces estos profesores de las ciencias duras nos decían, pues olvídense de lo que vieron ahí en las ciencias sociales. Ajá. Lo que va a ser útil para entender la realidad y moverse de manera más efectiva en el mundo son las ciencias duras, ¿no? Y es algo que se critica precisamente dentro de las cosas que se critican en el texto, que las ciencias no vienen a sustituir a la filosofía, sino que hay una concatenación entre ambas formas de conocimiento. ¿Cómo se podría responder, Manuel? Precisamente aquellos que van de nueva cuenta con dirección a un trabajo horroroso, con múltiples problemas, pues, terrenales, deudas bancarias, etcétera, etcétera. Ajá. ¿De qué les puede servir? Pues hacerse preguntas filosóficas. Al fin de cuentas, ¿de qué les puede servir para solucionar problemas de la terrenalidad, de la existencia, de la vida cotidiana? Bueno, yo voy a ser muy breve porque creo que es Pablo el más indicado para responder a esta pregunta, pero por decir algo, creo que hay una metáfora por ahí que ha estado siempre, creo que en todos los países, ¿no? Una metáfora que ha hecho mucho daño a entender qué es la filosofía. Y es la metáfora del árbol de las ciencias, es decir, como que la filosofía es el origen y luego las ciencias son esas ramas que van generando el árbol y que el tronco queda viejo, queda obsoleto porque las ciencias vienen a ocupar ese terreno de la filosofía. Pero es que es justamente al contrario, quiero decir, la filosofía no es antes que la ciencia, es decir, la filosofía empieza a funcionar cuando hay ciencias, vamos a llamarle técnicas, en marcha, vamos a decir en la Grecia antigua, donde hay técnicas, está la astronomía funcionando, está la biología, etcétera, etcétera,
Y la filosofía lo que viene es un poco a poner, ¿cómo decirlo? Pues lo podría decir Pablo, ¿no? A ver que esos mundos con mayúscula, y la filosofía, diría maestro que la ciencia tiene que estar ahí siempre. Lógicamente, es que no se puede filosofar sin ciencia, sin técnicas, sin tecnologías, y luego ya sin ideologías, etcétera, etcétera. Es decir, la filosofía sería una especie de, tú vas en el autobús y vas pensando que tu sueldo de mierda no te llega para fin de mes, y puedes pensar en términos de una categoría científica como la economía, pues pensar en términos económicos y ver que efectivamente no te llega. Puedes pensar en términos biológicos y ver que se te está cayendo el pelo porque no llegas a fin de mes y tienes un estrés de la hostia. Puedes pensar en términos psicológicos y decir que, bueno, que porque tengo este estrés, esta ansiedad, ¿qué me está pasando? A lo mejor es porque tengo un trabajo de mierda, o a lo mejor es porque mi pareja no X, ¿no? O no tengo pareja, o si la tengo, o lo que sea. Entonces, solo hay una disciplina capaz de a vista de pájaro, como digo otras veces, a vista de pájaro, ver todas esas categorías que están funcionando al mismo tiempo en la vida de uno, la economía, la política, la biología, la psicología, etcétera, etcétera, y hacer una especie de, pues de crítica, ¿no? Que criticar no es siempre peyorativo, una crítica es simplemente entender cómo están conectadas unas cosas con otras. Algunas no están conectadas, ¿no? Por ejemplo, el horóscopo no funciona, aunque algunos creen que sí, pero no funciona. Entonces hay cosas que no están conectadas con otras cosas, ¿no? Pero otras sí. Entonces la filosofía se encarga sencillamente, ¿qué quiere decir? Para hacer preguntas de tipo en el autobús, de tipo quién soy, a dónde voy, pero no quién soy, a dónde voy en un plan místico, sino o sea, con los pies en la tierra, decir quién soy y a dónde voy. ¿A qué trabajo de mierda voy? ¿Por qué no lo dejo? ¿O puedo dejarlo? ¿No puedo dejarlo? Son preguntas filosóficas, porque siempre que haya varias categorías, varias ciencias funcionando al mismo tiempo, la única herramienta que permite pues hacer esos puzzles con esas diferentes ciencias y ver realmente por qué funciona la cosa, cómo funciona, es la filosofía. No hay escapatoria de la filosofía, por así decirlo. Uh-huh. Aquí me voy a dar el permiso de leer un pequeño párrafo que tiene que ver con esto que estamos aquí, vaya, con esta manera de meternos al texto. Un pequeño párrafo que tiene que ver, vaya, que me parece que muestra las banderas que encontrarán aquí en el material. Uh-huh. Lo cito. Buscamos desterrar la imagen inocua, neutral o incluso cándida de la filosofía. Lo repetimos. Una crítica filosófica, cuando es verdadera, es un arma de destrucción masiva. Y este tipo de afirmaciones, por ejemplo, que es un arma de destrucción, que tiene que ver con un acto de terrorismo, es algo que está constantemente, que está presente a lo largo del texto. Incluso tú, Pablo, nos comentas que el filósofo es un terrorista de las ideas. Ahora bien, cuando yo pienso en el terror, y el terror, entendámoslo, compañeros, no como esas películas de Hollywood, del Jason y todas esas pendejadas. Eso es para entretenimiento. El terror tiene que ver con un acto político. Ajá. El terror tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿no? El terror revolucionario. Y no hay un programa de transformación social revolucionario que sea ajeno al terror. ¿A qué voy con esto? Uh-huh. Cuando yo leía el libro de este Pablo, y lo mencionábamos ahí en los chats, Manuel, o bueno, yo lo mencionaba, les comentaba que me daba encuentro puntos de contacto. Y dime si no es así, Pablo, o al menos si tú no lo identificas así, puntos de contacto entre el trabajo entre lo que tú mencionas que hace el filósofo y lo que Gramsci denominaba intelectual orgánico.
entendiendo por intelectual orgánico aquel agente que se compromete ideológicamente con una clase social, puede ser proletaria, puede ser burguesa, con objeto de contribuir a la organización de su pensamiento, para lograr una hegemonía cultural, a lo que se le denomina narrativa. Y cuando yo leía tu texto, observaba, me invocó eso, me dije, es que el cómo está dibujando aquí al filósofo tiene mucho que ver con tratarlo como una suerte de intelectual orgánico, es decir, un pensador con todos los problemas que tiene ese término de pensador, porque pues todos pensamos y como bien mencionan, pues todos filosofamos, pero vamos a usarlo para entenderlo, como un pensador que tiene, que está interesado en cómo se administra el poder dentro de una sociedad. Por eso yo les comentaba que me parecía muy importante que algo se hablara en torno a la política, ¿no? Y cuando ya entras en el texto a igualar a un filósofo con alguien que ejerce actos de terrorismo, me dije, eso a mí me parecen palabras gruesas, porque cuando yo pienso en actos terroristas, yo pienso, por ejemplo, pues en el trabajo, en lo que llegó a hacer Severino Di Giovanni, que por aquí nos acompaña, ¿no? Que era un anarquista italiano que emigra a Argentina tras la llegada del fascismo allá en Italia con Benito Mussolini y organiza una serie de operaciones de terrorismo revolucionario con objeto de tomar el poder. Y voy más allá. Tú llegas incluso a mencionar, Pablo, que el filósofo actúa como una suerte de guerrillero, que se tiene que hacer una lucha de guerrillas. Y vaya, terrorismo, lucha de guerrillas, saber citar de manera directa el papel de Pinochet. Me digo, pues esto podría ser incluso un texto que para estudiarse en filosofía política. ¿Tú advertiste eso al momento de escribirlo? Porque incluso haciendo un contraste con lo que veíamos A mis hijos no nacidos, se comentaba algo en torno a ello, ¿no? Que el protagonista de A mis hijos no nacidos, pues era psicologicista y que olvidaba las influencias políticas, o la posibilidad de hacer una transformación de su realidad prestando atención a la política. No sé si este libro tenga por intención responder un poco a eso, a la necesidad de que el filósofo entronque con la atención que se debe de prestar para la administración del poder. ¿Cuál sería el papel de la importancia de la política? Pues para aquel que quiera enfocarse a estudios de la filosofía. ¿En qué medida responder a qué es filosofía es también responder a una pregunta política? Pablo. Bueno, así como parto de la idea de Gustavo Bueno, de que pensar es pensar contra alguien, entonces uno podría llevarlo también a otro plano y decir que cuando uno critica, uno tiene que, de alguna manera, así como los antiguos lo hicieron, los escépticos, de llevar al absurdo de repente las tesis contrarias, o de frente demoler ciertas tesis contrarias. Entonces el ejercicio del filósofo como tiene que ver con, creo que también utilizó esa imagen que tiene que ver como con dinamitar, socavar esos fundamentos, esos conceptos importantes que sostienen, sean ideologías, sean filosofías, sean ideologías revestidas o disfrazadas de filosofía, o sean filosofía propiamente tal. Entonces, en esta clave, el filósofo en su quehacer, en la lectura de los textos, en la confrontación con problemas concretos también, y con la crítica hacia estos conceptos que permiten comprender o tener una lectura de la realidad, el filósofo entonces para comprender algo también lo tiene que desarmar. Y en ese sentido,
como hay grupos de interés que están aferrados a esta idea o a estas concepciones de mundo, sean liberales, sean marxistas, etcétera, cuando el filósofo hace una crítica, no solamente una crítica ad hominem o una crítica de la efectividad de cierto sistema o cierta economía o cierta visión, sino que también es un acto subversivo porque destruye los fundamentos de la vereda del frente. Entonces, en ese sentido, el filósofo como que está navegando siempre, igual traicionero porque trata de construir un sistema, una constelación de conceptos que le permitan comprender el mundo, la realidad, y al hacerlo lo confronta con otros, critica, entonces destruye otras concepciones. Entonces, en ese sentido también es un terrorista que va dinamitando, que va leyendo las otras perspectivas, las otras visiones y las va socavando. Pero también, como decía, es un poco traicionero porque también el filósofo lo que hace al generar esta filosofía para criticar, también se retrotrae en una caja y también entonces queda encerrado. Entonces, en un primer momento la filosofía puede servir para liberarse, pero también esa liberación te puede llevar a convertirte en secta o en dogma. Entonces eso con respecto a lo que podría mencionar con respecto a esos términos de terrorismo, filósofo como un terrorista de las ideas. Pero también, por ejemplo, sería interesante ver ese tema de lo político. Yo traté es un tema tan grande el tema de que es filosofía, tal vez podría ser una lectura que no la vi con anterioridad, pero sí tiene que ver con esto mismo que el filósofo, si bien es cierto, no es obligación del filósofo estar comprometido políticamente, sí es cierto que cuando ejerce una filosofía tiene que tomar un cierto partido. Y ahí se convierte en enemigo de otros. Entonces, en ese sentido, siempre es como una lucha constante. Y por eso mismo, llevándolo al principio, las ciencias no nos permiten esta lucha. Lo bueno de la filosofía es que no es ciencia y nunca lo va a ser. Y no es mejor ni peor la filosofía por ser ciencia o no serlo. Creo que esa como discusión que a veces se tiene o se tenía antes de la ciencia humana, la filosofía o las matemáticas, que también hace muchos años atrás lo tenía yo. Creo que es un tema de juventud que tiene que ver con que uno se empieza a trincherar, pero mirándolo en perspectiva, la filosofía, o sea, la ciencia es muy importante, también tiene su capacidad reflexiva, sus bondades podríamos llamarlo en general, pero a la hora de construir un puente o a la hora de inundar un sector, ¿no? un sector para una hidroeléctrica, etcétera. Si bien la ciencia y la técnica nos pueden ayudar para construir, hay elecciones previas. Pueden haber terrenos sagrados, pueden haber terrenos que voy a priorizar, la conectividad de las personas o la identidad de un pueblo. Voy a inundar todo un pueblo para tener energía. Entonces, esa problemática lo aborda más lo que no es ciencia. El científico llega hasta ahí. Entonces, por eso es importante cultivar la ciencia, pero también es importante cultivar las humanidades y sobre todo también la filosofía. Es porque, si bien es cierto,
todos los avances de neurociencia, etcétera, todavía el problema de mente y cuerpo sigue presente. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la paradoja de Kant, ¿no? que decía que somos seres finitos, pero nos planteamos preguntas que exceden nuestras capacidades. Pero estas preguntas vienen de la misma razón, es decir, la razón finita, pero aún así exceden. Entonces, es esta búsqueda constante, lo que siempre en filosofía más divulgativa o más existencial tiene que ver con esta búsqueda. Y eso es lo que la ciencia no lo puede abordar y no tiene por qué hacerlo, y no es peor por no hacerlo. En torno a esto que pongo sobre la mesa, Manuel, algo que gustaras apuntar, señalar. Bueno, sería repetirme un poco lo dicho antes, que yo creo que bueno, dos cosas, ¿no? Sobre lo que ha dicho Pablo y lo que has dicho tú también. Una sería respecto a la ciencia versus la filosofía, ¿no? O las ciencias, ¿no? Yo creo que somos materialistas y ya eso de que hay una sola ciencia, eso ya está ya desde Aristóteles, ¿no? Son las ciencias, categorías científicas. Y la filosofía, decía Gustavo Bueno, que las ciencias son como los archipiélagos en donde un gigante a modo de filósofo tiene que ir pisando para no hundirse en el agua y no aportar nada, ¿no? Es decir, que las ciencias son un poco los pilares para la reflexión filosófica. Las ciencias, las técnicas previas, las tecnologías posteriores a una ciencia. Entonces, el problema de las ciencias, que son muchas, y a veces en un mismo campo de estudio, por ejemplo, llevándolo a nuestro terreno de la psicología, muchas veces hemos dicho que hay muchas ciencias al mismo tiempo conviviendo, ¿no? En un mismo cuerpo, en nuestro cuerpo. Nuestro sujeto psicológico está inundado por la fisiología, por la biología, por la antropología, la sociología, etcétera, 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 política. Entonces, como esas categorías, esos campos de estudio no están todos conectados de manera, vamos a decir, a lo Bunge, de manera, en una escalera, ¿no? De menos a más, de una manera como cuantitativa, sino que hay saltos, que hay rupturas entre unas y otras, que no se puede explicar todo solamente desde la física, ni tampoco se puede explicar todo desde la biología, ni tampoco se puede explicar todo desde la antropología, etcétera, etcétera. Ninguna ciencia puede explicar todo. Y se necesita esa visión de conjunto, esa visión que solo puede ser filosófica. A veces la gente podría decir metaciencia, ¿no? Pero si haces metaciencia estás haciendo ya filosofía. Todo lo que sea meta más allá de mi categoría, está filosofando. Porque estás poniendo diferentes categorías en correspondencia unas con otras. Y estás intentando buscar lo que sea, ¿no? En ese o sentido, o una narrativa, o lo que sea. Y luego respecto a la política y la filosofía, yo creo que aquí hay como dos formas ¿no? Dos versiones, ¿no? Bueno, habrá más, pero un poco una dicotomía entre aquellos que dicen que el filósofo debería vamos a decirlo así brutamente, hacer política, y aquel que dice que el filósofo no puede hacer política, porque en el momento en que el filósofo se acogiera a una política ya dejaría de filosofar, ya no estaría criticando continuamente el presente en marcha, porque el presente en marcha está en marcha precisamente porque nunca se acaba, es infinito y está continuamente cambiando cada día, y sobre todo ahora, bueno, y ahora con la inteligencia artificial va a ser el presente cambia continuamente. Si un filósofo se queda en una narrativa, en una forma de entender el mundo, en un mundo, solamente en un mundo, aunque luego en su casa pueda tener su mundo, no sé si me estoy explicando, en su casa él, como de manera privada, tenga su propio mundo, su propia forma de entenderse, de entender el mundo, etcétera, pero cuando luego se pone el mono de filósofo, cuando se pone el traje de filósofo, creo que un filósofo nunca puede decir yo soy así, o sea, yo soy esta es mi narrativa y esta es superior a las demás, porque entonces creo que ya deja de filosofar, porque a lo mejor mañana ya ha cambiado.
Entonces tiene que estar siempre en guardia, siempre en guardia. Nunca decidirse por una digamos, una ropa política determinada, sino tener esa capacidad de estar continuamente observando el armario de las diferentes ropas políticas que existen, que además unas se van destruyendo, van desapareciendo, van apareciendo unas nuevas, a modo de partidos políticos, por ejemplo, y el filósofo tiene que estar siempre presente, digamos que tendría que estar, permitirme la metáfora, fuera del armario siempre. E incluso desnudo, en el sentido de que sea capaz de en cualquier momento ponerse cualquier ropaje para entender esa narrativa, pero al mismo tiempo quitárselo porque no es el definitivo. No es el definitivo. Entonces, en el momento que un filósofo se acoja a una determinada ropa política, para mí, deja un poco ya de ser filósofo. Ya se convierte en otra cosa. Ajá. Aquí, vaya, por lo que, como lo entiendo, también para contrastar un poco, observo que tú le otorgas, con base en esto que nos comentas, al filósofo, pues casi como un actor de contemplación, mientras que en el texto es un actor que incluso, como yo lo entendí el texto, sí tiene un compromiso político explícito. Y el mismo Pablo aquí lo menciona. Me doy el permiso de leer la página, una parte. En Chile, porque presta mucha atención a la situación de Chile. En Chile, el lugar donde más se necesitaría la filosofía como arma, es decir, como instrumento, y si me permiten, de transformación de la sociedad, sería en el terreno de la política real. Tanto en los discursos de los políticos como en sus fundamentos teóricos. El filósofo no destruye porque sí. Existe una tensión dialéctica entre destruir y construir. Y este tipo de enunciados son constantes a lo largo del texto y ya casi al final del mismo, cuando pues ya se invoca a Pinochet, a los liberales, no a Pinochet, bueno, sí, al fin de cuentas a la dictadura pinochetista, pero a Salvador Allende, su discurso a los liberales, etcétera, pues yo observo que al menos mucha de parte de la respuesta de qué es filosofía, insisto, si hace un ahínco en el filósofo como un agente, pues casi revolucionario. O sea, como un agente que sí adquiere compromisos políticos y no como un agente alguien que contempla al margen de alguna perfilación, pues política. Yo encuentro que Pablo, ya que Pablo pues nos diga si estoy si lo entendí bien o no, el filósofo sí hace compromisos políticos con base en lo que aquí nos menciona este Pablo. Incluso pues poquito nos falta para que Pablo nos diga, pues yo soy de izquierda en este libro. ¿Puedo decir solamente una cosa antes de que Pablo, que es el protagonista además, respecto a lo que dije antes? Eso no quita lo dicho antes, por mí, no quita que yo creo que más allá de que el compromiso político, sí que el filósofo a lo mejor tendría que atender a, por ejemplo, ya sé que son ideas muy, muy abstractas e incluso mitológicas, ¿no? Por lo abstractas que son, pero una idea a lo mejor de justicia. Y entonces el filósofo que está en el momento del golpe de Estado de Allende, seguramente que el filósofo sería allendista o como se diga, sería seguidor de Allende. Pero si estuviese en otro momento en el que otra pintura política de derechas estuviese en la justicia, también sería de derechas. Quiero decir, la capacidad de poder ser de derechas o de izquierdas, atendiendo, vamos a decirlo así de manera muy, 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 pues eso, al programa y no a la sigla. Entonces, si uno es capaz
si uno es y me voy a llevar a un terreno un poco más menos peligroso. Si uno es de Real Madrid, de fútbol, y juega el Barça y juega bien, si es capaz de reconocer que el Barça ha jugado muy bien, incluso mejor que el Real Madrid, ese para mí es el filósofo. Si ese filósofo no es capaz de, cuando juega el partido contrario, el equipo contrario, perdón, decir que ha jugado mejor o que ha jugado bien, para mí ya deja de ser filósofo. Esa es un poco la idea. Es decir, el filósofo tiene que bajar la mina, como hizo Gustavo Bueno, claro que tiene que bajar la mina. Pero es que también puede ir a misa. Y parece que no hay mucha, ¿no? O sea, eres católico, pero de izquierdas, o eres de derechas, pero eres laico. No sé si me estoy explicando. Es decir, el filósofo tiene que estar, no tiene que comprometerse con nadie, en el sentido, no es que está en su torre de marfil, desde la distancia, hablando y no comprometiéndose con nada. Claro que se compromete, pero que se pueda permitir el lujo de comprometerse hoy con la izquierda porque toca comprometerse, porque es vamos a decir, el bien común en ese momento, pero mañana, si me tengo que comprometer con la derecha, me comprometo con la derecha porque es la derecha la que está haciendo que haya más justicia social o lo que sea, lo que yo entienda por eso, ¿no? Entonces, es más bien eso. No estoy en la torre de marfil, pero sí soy capaz de digamos, de pelear en todos los bandos posibles. Aquí, antes de darte, Pablo, para poder aquí enlazarlo, tú tomas como uno de los ejemplares de la filosofía a Dussel, a Enrique Dussel, de la filosofía de la liberación. Y para enlazarlo con lo que comenta Manuel, Dussel sí se comprometió de manera bien explícita con una ala política. Bien explícita, pues fue incluso aquí en México, fue el director de la llamada Escuela de Formación de Cuadros del Partido de Izquierda en México. Y toda su vida su compromiso fue ese. Yo dudo que él se hubiera comprometido en algún momento con la derecha, ¿no? Ahora bien, de nueva cuenta y para enlazarlo con esto que comentaba Manuel, ¿en qué medida el filósofo, tomando en cuenta que Dussel para ti, Pablo, es un ejemplar, incluso hasta admirable, de lo que es un filósofo? ¿En qué medida requeriría pues de algún compromiso explícito con algún ala? Y más adelante, compañeros, vienen unas preguntas, es así de filosofía, que mandaron aquí unos compañeros. Ahorita ya casi cerramos esta sección, porque si no aquí van a salir las banderas rojas. Claro. Sí, solo... bueno, en el texto se habla que si bien el filósofo critica y puede socavar fundamentos, y puede crear mundos, puede crear conceptos filosóficos que le permite comprender la realidad y tener una interpretación de ella, sea para transformarla o solamente para entenderla. No es menos cierto que cuando se realiza esa acción, se puede, como lo había dicho antes, encerrar. ¿Y encerrar en qué sentido? Podríamos mencionar convertirse en un dogmático, en un fanático. Entonces, eso pasa, por ejemplo, o ha pasado a los filósofos en política. Por ejemplo, Sartre en su tiempo, entendiendo que no podía darle un pase-gol a Estados Unidos, fue a la Unión Soviética y la defendió y dijo todo lo que dijo, es decir, que estaba todo muy bien allá, etc. Y después Sartre tiene que decir, años ya cuando está viejo, que tuvo que cambiar un poco o sea, la realidad, o sea, lo que vio, no tuvo que decirlo completamente, porque también entendía que si lo decía iba a quedar mal parada la Unión Soviética. Entonces, en ese sentido, creo que apunta realmente lo que estaba mencionando Manuel, que tiene que ver con que el filósofo, sobre todo en política, si se convierte en fanático, empieza a perder esa capacidad de generar conceptos, de crear ideas.
Y lo vemos también, por ejemplo, en la academia, que a veces, quizás todo nos ha pasado, que uno se considera más agambeniano, ¿no? O benjaminiano, o Foucaultiano. Entonces, y ahí donde cuando tu relación con la filosofía se vuelve dogmática y te encierras, y al final esta herramienta que te servía para poder contemplar desde otra mirada las cosas y para poder criticar el poder, etcétera, te conviertes en todo lo contrario, te conviertes en una secta. Entonces, por eso también en el texto se habla que como que una advertencia o un peligro que tiene también la filosofía, como también otros quehaceres, otros saberes, que uno se atrinchera. Y por eso también como que está la idea de alejar la filosofía a una disciplina, porque al considerarla una disciplina, como que se considera que hay ciertos métodos en los cuales se aplican y se obtienen resultados, y entonces también hay una organización de personas, colegas de trabajo, que también son marxistas o Foucaultianos, y nos vamos solamente estamos viendo lo que queremos ver. Entonces sería como un problema ahí hasta metodológico. Entonces eso suele pasar a los filósofos y sobre todo a las personas. Entonces, ese con respecto a un tema. Con respecto al otro tema de Dussel, que ahí se daba el enfoque o el acento a que, si bien la filosofía, porque parto con la idea de que los primeros filósofos no estudiaron filosofía como se estudia ahora. Uh-huh. Y quizás también por ahí menciono, si Platón estuviera vivo, ¿no? O si llegara acá, de repente encontraría que lo que hacemos hoy no es filosofía, o es algo muy distinto a la filosofía. Entonces, en cambio, lo que tenemos ahora es una filosofía universitaria, y esa filosofía universitaria se dedica a publicar, a generar papers, y entra también toda una sociología y un comercio del paper, que se cobra por poner tu nombre en el paper, etcétera, etcétera. Pero eso no es filosofía, o al menos no es una filosofía, podríamos llamarlo de manera vulgar, así como completa. Entonces, en ese sentido, Dussel no se quedó en esa dimensión bien estricta del quehacer académico, porque no estudió a los helénicos, no estudió a Marx para tener paper y agrandar su currículum, sino que tenía un proyecto filosófico y se comprometía y generaba una crítica. Así como también los filósofos europeos o algunos criticaron también a Dussel. Entonces ahí empieza de nuevo la guerrilla, posiciones frente a otras posiciones. Es posible desprenderse al estudiar filosofía, es posible desprenderse de la tradición europea. Podemos borrar un plumazo y descentralizarnos. Qué tan viable es la epistemología del sur, ¿no? Entonces, ese movimiento de crítica y de confrontación es sano, pero también suele pasar como una cuestión humana, que cuando encontramos algo que nos hace sentido, lo empezamos solamente a aplicar y dejamos de cuestionar. Los niños dejan de cuestionar en algún momento, y los adultos, el estudiante de filosofía o la persona que lee a Foucault se encuentra encantada y empieza a criticar todo lo que empieza a ver, pero después llega un momento en que se vuelve sectario. ¿Y por qué sería más importante, con base en lo que tú mencionas, por qué sería más importante la filosofía en Chile y no en otro país? Porque tú incluso, o sea, el que ubiques el nivel de importancia en una zona geográfica específica, en un país específico, pues
A mí me llamó la atención porque la primero que me diría, ¿por qué no es más importante en los Estados Unidos? ¿Por qué no es más importante en España? ¿Por qué no es más importante en México? Claro. Y lo que quiero saber con esto es por qué para ti es más importante el ejercicio filosófico como arma en Chile con respecto a cualquier otro de los países del mundo. Bueno, primero, una respuesta así como sociológica, psicológica, ¿no? Que como típico del niño, es mía la pelota, ¿no? Se acaba el juego porque es mía la pelota, me la llevo para la casa. Pues ¿para qué lo escribes? Es porque lo escribí así, ¿no? Porque, o sea, es un primer nivel muy, muy superficial. Querámoslo o no, uno va partiendo de su realidad. Entonces yo, por más que me comunique y esté conversando con Eric o con Manuel, comprender la realidad española, comprender la realidad política mexicana, se vuelve un tanto complejo. Lo más cercano es lo que yo tengo más a la cabeza y es lo que ha pasado en Chile. Entonces, más que nada tiene ese cariz que el filósofo, si bien pueden haber filósofos que se comprometen con luchas, me acuerdo que para la primera vuelta de Boric, cuando estaba contra Kast en las elecciones, hubo varios intelectuales, por ejemplo, o filósofos, Zizek, mandó un video, según recuerdo, han pasado 4 años, pero claro, pasa por amistad, por convergencia, por distintos temas, pero en el desarrollo del texto, como el filósofo genera textos dentro de un contexto, entonces el filósofo, y también es un vicio, ¿no? Al encerrarse, obviamente, lo que tiene que hacer es relacionarse más con los problemas de su entorno. Y si son políticos, bueno, es lo que tendría que hacer. En un primer momento, de repente. Porque de repente puede darse cuenta que este problema particular y contextual obedece también a una cuestión mucho más grande, como una visión de mundo que tiene que ver con el capitalismo, etcétera, etcétera, que ahí se podría hablar de otras realidades mucho más lejanas. Pero lo que mencioné ahí tiene que ver porque, claro, ahora estamos en un proceso que tiene que ver con elecciones y que tiene que ver también con que hay ciertas ideas filosóficas que están detrás de lo que entendemos por ciudadanía, lo que entendemos por Estado de repente, cuáles son las labores del Estado. Entonces, más por ese accidente realmente. También porque cuando lo estaba escribiendo, si bien lo estaba escribiendo como un texto de divulgación, uno de manera inconsciente podría ser, lo va relacionando con las cosas que van pasando en el día a día. Entonces, un filósofo, una persona en México, hará la lectura distinta. No verá tanto el golpe de Estado como un tema importante para México, pero verá otro tema más importante en México. Esto lo hacía más como ejercicio, que si el filósofo crea mundos y destruye mundos, dos cosas. Uno, pareciera que es importante abordar el golpe de Estado y la dictadura, cómo fue un proceso de transformación, y eso la filosofía en Chile, los filósofos, se tiene que hacer quizás de una manera mucho más explícita. Y una de las ideas bien generales que tiene que ver con esto es, claro, tomar el discurso de Allende, qué es lo que dijo Allende, y qué es lo que está pasando ahora.
Entonces, y ahí hay una idea que quizás necesita mucho más desarrollo, que tiene que ver con esta muerte del ciudadano. Entonces, ese problema es lo que una persona que se acerca a la filosofía tendría mucho más a mano y podría desarrollarlo. Entonces, tiene que ver más con eso. Sí, entiendo y estoy de acuerdo con que existen paralelismos entre la actualidad y lo que fue, pues, esos tiempos del Plan Cóndor, ¿no? Si a mí me lo preguntan, yo creo que sería más necesario hacer esa destrucción pues en el mundo anglosajón, esa destrucción de las ideas, porque las ideas hegemónicas que han tenido un impacto dañino, incluyendo el golpe de Estado en Chile, fueron financiadas, ideadas, la estrategia viene de allá, ¿no? En ese sentido, yo estoy de acuerdo con incluso con tesis que se han mencionado desde el materialismo filosófico en los últimos años, al menos yo lo he escuchado en los últimos años, en torno a cómo el imperialismo británico, vaya, el mundo anglosajón, ha tenido como enemigo fundamental a la hispanidad, ¿no? Al mundo hispano. Eso a mí me parece algo muy, 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 muy correcto. Vaya, o dicho de otra manera, yo no me trago a pies juntillas la leyenda negra antiespañola. Pronto, ¿no? Ahora bien, compañeros, se mandaron preguntas aquí por parte de dos colegas que quiero poner sobre la mesa para que pues las responda este Pablito. Te lo digo así con el corazón en la mano. Yo así hablo con Pablo, y también por parte de Manuel. No han escuchado ellos las preguntas, y esas sí son preguntas no como las que yo estoy haciendo, ¿no? Son preguntas que enraizan de manera muy firme sobre contenidos del libro estrictamente filosóficos. Así que se las comparto. Ahí está el QR, compañeros, que diga el URL para la adquisición del libro. Más adelante les voy a mostrar también el QR. Es un librito, está buenón, y precisamente como menciona Pablo, muy adecuado para ese leyendo, pues cuando nos dirigimos a nuestro trabajo de mierda o estamos en el desempleo y queremos mandar todo a la chingada y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que le pasan a los ciudadanos de a pie, que nos pasa a los ciudadanos de a pie. Entonces lanzo estas preguntas, comenzando con las del compañero Rafael, y posterior con las de Iván López Rincón. Ahí les va, compañeros. Cordial saludo. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a Manuel Porcel Medina por haberme dado la oportunidad de formular estas preguntas, y por supuesto mi felicitación a usted como autor del libro. Un libro que, desde mi punto de vista, ofrece ideas muy sugerentes, como la concepción de la filosofía como una práctica capaz de abrir las cajas negras del presente, o la figura del filósofo como un malpensado que busca lo abyecto en las tesis contrarias, la mala fe, el engaño o lo que en ellas puede resultar de tramposo. Al mismo tiempo, la lectura del libro también me ha suscitado algunas dudas que quiero aprovechar para expresarle. En primer lugar, en cuanto al origen de las ideas filosóficas, pues en la página 57 afirma usted que el contexto del filósofo, o sea, su circunstancia, su presente, es la fuente que, al filtrarse por su subjetividad, se transforma en una constelación conceptual, es decir, en una filosofía que será luego criticada por otras constelaciones de otros filósofos, etc. Pues bien, mi pregunta es si realmente puede afirmarse que un filósofo crea ideas nuevas desde su subjetividad. ¿No ocurre más bien que estas ideas brotan de prácticas y saberes previos del presente, de modo que ya existen objetivamente, y que el filósofo, o la escuela, el grupo, etc., únicamente las reorganiza según las conexiones objetivas de estas ideas, componiéndolas con terceras ideas para explicar mejor los problemas de su presente? Y por otro lado, respecto a cómo se pone a prueba una determinada filosofía y su capacidad de intervención, usted señala, si lo he entendido bien, en la página 96, que los textos y la historia de la filosofía son el lugar donde el filósofo contrasta sus categorías, sus límites y su capacidad de actuación.
Mi pregunta respecto a esta cuestión es si esta evaluación de la filosofía correspondiente se hace solo en comparación con otros sistemas conceptuales o también con los saberes de primer grado, en lo que Gustavo Bueno llamaba regresos y progresos, es decir, desde los datos de los saberes de primer grado hacia las ideas y desde las ideas hacia esos datos. Por ejemplo, una teoría filosófica de la religión no debe medirse también por su capacidad para reconstruir los datos que ofrecen la etnología, la sociología o la historia. Y en cuanto a la utilidad de la filosofía o la capacidad de intervención, ¿el filósofo critica únicamente sistemas conceptuales de otros filósofos, dados en los textos, o también critica mitos, ideologías y prácticas institucionales que no están ya solo en los textos? Y hasta aquí mis preguntas. Muchas gracias de nuevo y enhorabuena por el libro. Eric tiene el micrófono. Perdón, sí. Pues que ahí tienes, Pablo, la pregunta de las preguntas del compañero. ¿Qué respuesta tendrías a los planteamientos del compa? Bueno, un primer punto que tiene que ver con que es difícil rehuir de la subjetividad. Si bien no es el eje articulador y más central de los conceptos filosóficos, cuando uno explica lo que es el ego trascendental, no sé, en Gustavo Bueno, por más que haya leído el texto, siempre va a haber un resabio de lo que uno comprende con respecto a eso. Entonces, en ese sentido, en ese primer momento, es difícil como acceder a el concepto de subjetividad en general o a lo largo de la historia de la filosofía, aunque uno lea kilos de papel con respecto a lo que se ha dicho con respecto a la idea de materia o la idea de sustancia. Y más aún, y que claro, y además cuando uno también lo ve en particular, ¿no? El concepto de espíritu en Hegel. A pesar de que podemos disponer de materiales, texto, etcétera, siempre va a haber una capa de subjetividad que tiene que ver con que uno recoge esos materiales y uno los reelabora. Entonces, por eso la filosofía no es una copia fiel de los filósofos. Por eso también menciono ahí que Heidegger, cuando interpreta, por ejemplo, los filósofos a veces tienen un texto que es, no sé, el Nietzsche de Heidegger, el Nietzsche de Deleuze. No pierde mayor rigor o no pierde riqueza filosófica que el Nietzsche de Heidegger tenga muchos errores con respecto a lo que dicen los textos o una interpretación, porque lo importante es una de las cosas importantes es cómo se apropia el filósofo de estos conceptos. Entonces, pero sí es un juego, es un doble juego, ¿no? Que tiene que ver también con la tercera pregunta, que tiene que ver con si los filósofos solamente critican filosofías y no prácticas institucionales, ideas, mitos, etcétera. Creo que por la manera en que se desarrolla el texto, quizás fue un punto en que no se desarrolló, pero que más allá de que los mitos puedan ser material para crítica, como se estaba viendo solamente en el plano de la historia de la filosofía, quizá ahí quedó encerrado. Ahora, igual, criticar estos mitos, por ejemplo, el mito, no sé, ¿qué podría decir? Una idea cultural que tenga que ver con la libertad, con explotarse uno mismo, como mencionan algunos filósofos.
o el del emprendimiento, de repente, un mito contemporáneo, el del emprendimiento, que todos pueden emprender. Esos tipos de mitos es muy difícil abordarlo, pienso, de manera metodológica. Así como también el tema de la leyenda negra contra España, porque uno tendría que ver si Inglaterra o no, o si un país en su devenir, quienes han construido ese devenir. O sea, no hay izquierda, derecha, no hay centro. Es decir, el Estado no siempre estuvo a cargo de las mismas personas. Entonces, ¿cómo podemos estudiar eso y cómo podemos determinar que hay una continuidad dentro no sé, del idealismo alemán al nazismo? Eso es una vía de investigación, es interesante, pero plantea muchos problemas. Entonces, en ese sentido, no me inmiscuí en el tema de los mitos o de ciertos conceptos que son de raigambre más cultural, por esta misma problemática, y más me centré en el tema de la historia de la filosofía, que puede tener sus ganancias como también sus limitaciones. Muy bien, muy bien. Algo que guste, que apuntarías a esto que nos comentó que preguntó Rafael, que puso Rafael sobre la mesa, Manuel. No, solamente decir que efectivamente en un libro de 100 y poco páginas, en un opúsculo, pues no da para todo, ¿no? Pero yo creo que Pablo sí en el texto deja claro que, vamos, a Pablo no se le puede llamar subjetivista, sería el último que le podríamos llamar a Pablo, ¿no? Que lo basara todo en la subjetividad, todo al contrario. Y yo creo que cuando Pablo dice, cuando hace mención de los textos son un poco ¿cómo decirlo? La decantación de la realidad, ¿no? Que recogen los diferentes filósofos, ¿no? La visión de su mundo y de los mundos contrarios que recogen en ese momento, en su presente en marcha, ¿no? Entonces, digamos que es la fotografía del presente en marcha de cada filósofo cuando escribe determinado libro. Y entonces ahí estaría todo. Y respecto a los mitos y demás, sí, además entroncando con lo que hablábamos antes de la política, yo creo que tan importante es destruir los mitos, por ejemplo, acogiéndonos a la política, el mito de la derecha y el mito de la izquierda. Es decir, en ese sentido, el filósofo no se ha decantado, por lo menos en teoría, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino que ha visto que en cualquiera de las dos opciones, en cualquiera de las dos perspectivas, hay mucha mitología, ¿no? Ideología, mitología, etcétera. Entonces, al final la filosofía, si a alguien le preguntaras ¿para qué sirve la filosofía? Pues una contestación muy abstracta, casi mitológica, sería pues un poco para destruir los mitos, ya no los mitos arcanos antiguos, sino los mitos actuales que tantos hay, ¿no? Y que son las diferentes narrativas que muchas culturas se cuentan a sí mismas, o subculturas dentro de una cultura más grande, para explicar el por qué funcionan las cosas como funcionan, o por qué tienen que ser como son, etcétera, etcétera. Entonces y me estoy yendo un poco del tema, ¿no? Pero para terminar, creo que habría que encontrar algún asidero diferente al político real, ¿no? Al político de izquierda, derecha, el facha, el izquierdoso, etcétera. Algo que fuese un poco más allá, que entroncase con una axiomática, ¿no? Con los valores o con la justicia, una justicia que también es, la propia palabra es mitológica, ¿no? Justicia universal, ¿no? ¿Qué es eso? Los derechos humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos, que es tan mitológica como cualquier otro mito. Pero habría que agarrarse a alguna cosa para
digamos, cambiar el mundo. No solamente criticarlo, sino también intentar cambiarlo. Pero ojo, que como decía antes, que a veces puedes estar en un bando y al día siguiente estás en el contrario, porque el presente ha cambiado y antes eras antiamericano y a lo mejor ahora hay que ser proamericano porque tememos más a los chinos, qué sé yo, ¿no? Entonces, vas cambiando porque vas entendiendo que yo podría, por ejemplo, coger el bien común, ¿no? Que por el bien común merece la pena más esto, merece la pena más aquello otro, ¿no? Al margen de las libertades o cualquier otra idea mitológica, ¿no? Pues a lo mejor el bien común o lo mejor para la mayoría podría ser una forma de verlo. Perfecto, perfecto. Y compañeros, aquí aprovechando, les sugiero que visiten esta plataforma de Filoletras, que es precisamente la plataforma de Rafael. Hay varias cápsulas dedicadas, enfocadas a comentar de manera crítica, inteligente, porque pues hay críticas que sí son, que no son inteligentes, para no utilizar una palabrota, que hoy ando de mal hablado, pero pues es que Pablo aquí dices que pues debemos de más o menos ser así. Y esta plataforma de Filoletras, ahí les puede, para aquellos interesados por el materialismo filosófico, les puede ser bastante útil. Ahora bien, hay otra pregunta de Iván Rincón, la voy a lanzar antes de lanzar pues las preguntas que ya tenemos por aquí en el chat. Compañeros, ya saben que pueden ir haciendo sus preguntas y todavía no sé qué vamos a hacer para regalar ese libro. Tal vez aquí le hacemos al de Tim Marín de Dopingüe. Va la pregunta de las preguntas de Iván López Rincón, compañero de México, también muy próximo al materialismo filosófico, a quien ya hemos tenido aquí en nuestro canal, también en la presentación de un libro. Y pues vamos con las preguntas de Iván antes de cerrar esta transmisión. Bueno, antes que nada, felicitar al autor por escribir el libro ¿Qué es filosofía? La verdad me parece un libro bastante... Puedo decir que en lo general... Bueno, antes que nada, felicitar al autor por escribir el libro ¿Qué es filosofía? La verdad me parece un libro bastante interesante. Puedo decir que en lo general suscribo la mayoría, si no es que todas las tesis que le exponen. Pero hay una cuestión que particularmente me llamó la atención en el capítulo 4, titulado Problemas filosóficos y preguntas filosóficas. En la página 75, el autor dice lo siguiente: que el mundo esté repleto de problemas es una obviedad, pero lo que se intenta señalar es que esos problemas se piensan de una determinada manera, según la estructura o los límites de ese mundo con mayúscula. Mundo con mayúscula entendido como esta red o cuerpo de conceptos que estructuran a una filosofía, que las que se va a confrontar a otras filosofías, a otros mundos con mayúscula, teniendo como referencia esos saberes de primer grado, ¿no? Lo que es problemático en un mundo con mayúscula no lo es en otro. Más adelante dice: hay preguntas que no tienen cabida en un mundo distinto al que fueron formuladas. Ahora bien, si existen distintos mundos, distintos cuerpos conceptuales, distintas filosofías, y cada pregunta filosófica pierde sentido al plantearse en un mundo diferente al de origen, el autor pregunta: ¿cómo podemos unificar ciertos criterios para formular un análisis crítico de las ideas o para destruir constelaciones conceptuales? ¿Están los filósofos condenados a una guerrilla entre sordos y miopes? El autor dice que no necesariamente tiene que ocurrir de esa manera y dice lo siguiente: por lo tanto, lo que conecta un mundo con otro es la existencia de ciertas reglas, como se ha señalado previamente. Ahora agregamos que estas reglas están unificadas por la racionalidad. Esto es lo que particularmente me llama la atención y es, aquí va mi pregunta: ¿cómo podemos entender esa racionalidad? Esa racionalidad, ¿dónde se expresa? ¿En los conceptos? ¿En las categorías? Como diría el primer Wittgenstein, ¿los problemas filosóficos son en última instancia problemas de lenguaje? Eso me interesaría un poco conocer la respuesta del autor. ¿Cómo entendemos la racionalidad? ¿Cómo coincidimos en esas reglas, ¿no? Para saber que los filósofos están hablando en cierta medida de lo mismo, que las categorías que utilizan
se entienden prácticamente de la misma forma, de tal suerte que sea posible el diálogo. Y pues nada, esa es mi pregunta. Nuevamente reiterar mis felicitaciones al autor del libro. Esperemos que el diálogo filosófico se siga generando a través de esos medios y, por supuesto, a través de los textos que se van elaborando. Un fuerte abrazo. Un saludo ahí también al compa Iván Rincón, y sus preguntas aquí para entroncarla incluso con lo que nos comenta Lili Hernández, que me parece que tiene que ver con esto, con estas preguntas que realizó Iván. ¿En qué medida, pues, los filósofos pueden convertirse en esto, ¿no? En lobos esteparios, en seres solitarios, que termina, vaya, que llevan a una discusión de sordos, que es algo que mencionas también por ahí en tu material, Pablo. ¿Qué respuestas o réplicas tendrías a lo que nos comenta Iván? Y también aquí está Lili. Bueno, pero quizás por la premura de responder, agradecer a las preguntas que van generando los videos. Es súper importante poner a prueba también las ideas y sobre todo cuando hay otras visiones y de repente no voy a contestar de manera satisfactoria, pero es un ejercicio importante e enriquecedor que tal vez más adelante se pueda plasmar en una segunda edición o quizá en unos años más. Porque también está la pregunta con respecto a la filosofía, se puede dar también con el desarrollo que tiene la persona que ejercita el saber filosófico. Distinto será a los 20, bueno, yo ya no tengo 20, pero a los 20, después a los 30, a los 50, entonces sería interesante también para mí, cuando tenga 50 años, leer este texto y responder quizá algunas cosas que quedaron ahí en el tintero. Entonces se agradecen mucho las preguntas. La última pregunta que tiene que ver con la racionalidad, ahí sí es un tema gigantesco y que yo traté de dar algunos elementos de manera bien somera, pero doy algunas pistas que yo creo que es importante. Ensayos materialistas, leerlo. Ahí hay un ejercicio de racionalidad que se tiene que destacar y que esperemos que se estudie aún más, sobre todo cuando se están publicando las obras completas de Gustavo Bueno y uno revisa la lista y dice tomos próximos, ¿no? Próximos tomos, y figura ahí ensayo. Esperemos que salga pronto este tomo, porque también tengo entendido, según los videos que se han salido, que se van a corregir algunas erratas, etcétera. Entonces, pero ahí ensayos materialistas, creo que es importante visitarlo porque hay un ejercicio de racionalidad. Y quizás lo que yo en el texto yo alabo y tomo, pero no lo copio, pero sí considero que estas reglas o estas reglas que tienen que ver con la racionalidad, de hacer público lo privado y de hacer este nexo de conectar filosofías tan distintas, postulo ahí que conceptos como necesidad, contingencia, pluralismo, monismo son elementos importantes de la razón que están siendo ejercitada a lo largo de las filosofías. Entonces, para no caer en como copia a Gustavo Bueno con respecto a la conciencia, la idea de materia, M1, M2, M3, yo también como que me desligo un poco de eso, pero tomo que estas ideas de la racionalidad podrían ir por las que acabo de mencionar, con respecto a la contingencia, necesidad, monismo, pluralismo,
Entonces, pero en el texto así probablemente tal no está de manera explícita y tampoco tan desarrollada. Porque también es un ejercicio que espero llevarlo a cabo cuando pueda revisitar de nuevo ensayos materialistas y rescatar muchas cosas de esa racionalidad. Perfecto, perfecto. Pues vamos a una última pregunta, compañeros, porque ya casi nos retiramos y ya la rifa del libro, o bueno, ejercicio para la entrega del libro, va a ser una pregunta que genere en función de este encuentro para obligarlos a que lo vean. Y ya quien conteste a dicha pregunta, que conteste de manera correcta, claro está, se le hará llegar el libro. La única condición es que vivan aquí en México, porque si no me va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Aquí pregunta Héctor Hugo, esto casi a propósito de lo que fue la primera parte de este encuentro. Dice, los intelectuales de derecha, y ojo, los intelectuales, más no los filósofos, ahí sería importante, quizá sí hay diferencia entre unos y otros, yo no lo tengo claro, pero los intelectuales de derecha siempre navegan entre sus contradicciones, y los de izquierda también, Se hacen llamar intelectuales a favor del pensamiento, a favor de la sociedad y el orden. Sin embargo, en momentos de definición siempre se corren a favor del sistema establecido y los de izquierda también. En cambio, los pensadores más de izquierda son temerosos a tomar un bando por temor a ser calificados de tendenciosos. ¿No sería que caemos en la trampa del sistema hegemónico establecido por los de derechas? ¿Cómo lo ven? Ya aquí casi le está diciendo temerosos a los que dicen, pues no sé, dicen que no hay que comprometerse con una línea política. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, claro, es cierto que al utilizar, por ejemplo, como lo había mencionado antes, el concepto de libertad o incluso de democracia, uno visita los textos de Marx, por ejemplo, y habla de democracia, pero sabemos que democracia es una cosa totalmente distinta a lo que encontramos en los textos de los liberales. Entonces, lo que pasa ahí es que es muy difícil y ese de repente, más que la muerte de la filosofía porque las ciencias le han ganado, de repente la no muerte, pero sí la poca capacidad de natalidad de la filosofía, esterilidad de la filosofía podría llamarse, es de cómo influir en las personas. Es complicado, sería como muy arriesgado o de repente ingenuo pensar que un libro de filosofía va a cambiar la sociedad. Lo que sí puede pasar es que ese libro de filosofía va a influir en ciertos técnicos, ¿no? en ciertos investigadores sociales, que luego se va a estudiar en la universidad, que luego el ministro de Cultura o el ministro de Economía o de Hacienda va a generar una política pública basada en ciertos aspectos que tienen que ver conceptuales de ese libro. Pero es un trayecto muy largo. Entonces es complicado que el filósofo tenga un impacto en el cambio más inmediato. Sí, a largo plazo, con también compromiso político. Por ejemplo, el Capital, Marx, ha pasado por muchas manos, se podría decir, para que exista la Unión Soviética, para que haya existido la Unión Soviética, ¿ya? Pero sí me quedo con la idea más de que el filósofo es como un filósofo es un ser póstumo, ¿no? Que sus ideas, sus conceptos
debido a la lógica de transmisión de esta idea y de penetrar en ciertos saberes e institucionalizarse en ciertas universidades, en ciertos métodos, en ciertas metodologías, etcétera, se va demorando. Entonces de repente el filósofo no va a ver los frutos de lo que ha planteado. Entonces ahí cabe que lo que se mencionaba en el comentario, que pareciera como infértil esto de la izquierda tratar de hacer estos cambios cuando cae en el mismo juego de la derecha, que al final, por ejemplo en Chile, y lo menciono en el texto, sobre la gratuidad de la educación superior. Ahora en Chile hace un par de años, no para todos, pero se tiene que postular y de acuerdo a razones socioeconómicas, uno puede obtener gratuidad en la universidad. Y gratuidad en el sentido que los contribuyentes le pagamos la carrera a ciertos estudiantes. Ujú. Pero eso la derecha se negaba mucho hasta que al final lo aceptó. ¿Y por qué lo aceptó? Porque se dio cuenta que también era un negocio. Entonces la gratuidad es un negocio. Entonces algo que se podría decir como una lucha de izquierda, una idea de izquierda, que tenía que ver con el cambio social, con mayor oportunidad a las personas que no tienen los recursos, etcétera, y que tienen los talentos, etcétera. Lo aceptan, pero con las reglas del juego, es decir, siendo negocio. Entonces es más plata para las universidades, tanto públicas o privadas, y así sucesivamente. Entonces, lo que podría mencionar con respecto al comentario anterior. ¿Algo que gustes agregar, Manuel? No, nada más que animar animar a la gente a que adquiera el libro de Pablo Montes Vargas, que es un libro, yo creo que Pablo es bastante humilde, ¿no? Y bastante modesto, y bueno, eso le honra. Pero yo creo que el libro tiene bastantes semillas por donde agarrar, ¿no? Y para sembrar y generar bosques verdes y robustos. Y bueno, y yo creo que Pablo mamó, como se dice por aquí, ¿no? Mamó mucho del materialismo filosófico y de otras filosofías. Evidentemente, un buen filósofo no solo puede leer a Gustavo Bueno, porque entonces sería dogmático, ¿no? Tiene que leer a cuantos más filósofos mejor, ¿no? Y estar un poco en el mundo. Pero creo que el libro de Pablo tiene, para todos aquellos que luego quisieran estudiar un poco más el materialismo filosófico, yo creo que Pablo, con ciertos conceptos o ciertas metáforas, acerca de manera más divulgativa, por así decirlo, parte de los pilares fuertes del materialismo filosófico, ¿no? Con esto del terrorista de las ideas y demás, que asombra leerlo, ¿no? Que va a cierto... pero bueno, también hay películas de terror, ¿no? Son películas de terror y no pasa nada. Uno va a ver películas de terror al cine y llevas a un niño menor de edad y ve películas de terror y no pasa absolutamente nada, ¿no? A veces las palabras, depende de cómo las entendamos, dan más miedo o menos miedo. Pero bueno, definitivamente decir eso, que es un librito pequeño, pero que tiene mucha miga y bueno, que esperamos que el Pablo de los, no sé dónde estás ahora, si en los 30 o más cerca de los 40, donde sea, pues que el Pablo venidero que vaya trayendo más literatura filosófica que tanta falta nos hace. Así que gracias, Pablo. Así es, y como bien menciona Pablo ya en la introducción del texto, es un texto que parte de una visión pragmática fenomenológica, y donde también advierte desde la introducción del texto de que no se van a encontrar ahí definiciones acotadas, dado que las definiciones están en función del contexto, ¿no? Pues compañeros, esa es la presentación del libro.
¿Qué es filosofía? De Pablo Montes Vargas, el segundo libro que tiene publicado aquí en Copresencias Editorial. Sin embargo, Pablo tiene bastante, tiene más producción. Aquí en el academia.edu pueden escanear ese QR para que conozcan más producciones de este Pablo. A su vez, como pueden observar, ya tiene por aquí Pablo su código de YouTube, su dirección de YouTube, para que puedan visitar la página de YouTube y conocer qué es lo que tiene este Pablo, ahí en videos cargados, etcétera, etcétera. Y por último, compañeros, yo les agradezco a todos los compañeros y compañeras que se conectaron para este encuentro. Ya saben que se carga el YouTube 1 o 2 días después, muy probablemente lo cargue hoy mismo por la tarde, para que puedan verlo. Le mando un saludo a Miguel Ángel Castro Merino, que nos estuvo aquí escuchando, a Irma Gómez desde Colombia, desde la Conrad Lorenz, un saludo fraterno, Irma, a Jorge Borja, Jorge Borja, que muy seguramente lo vamos a tener por aquí, ya con una nueva producción. Al compañero, amigo y camarada Caín Van Grant, a Cristian Aquiles y a todos los compañeros y compañeras que por aquí estuvieron siguiendo esta transmisión. Yo únicamente les recomendaría 2 libros, compañeros, a propósito de esto del terrorismo, de esto de las guerrillas. No son libros de filosofía, porque yo al menos yo no sé aún qué es la filosofía. Aunque ya leí el libro y he leído otro, yo no sé qué es la filosofía. La psicología sí lo tengo más claro, pero yo no sé qué es la filosofía. Les recomiendo este libro, La Guerra de la Pulga. Habla precisamente sobre cómo se organizan los grupos de guerrilla, o cómo se organizaron los grupos de guerrilla, los grupos de foco, los focos guerrilleros. Es un estudio de Robert Taber, muy interesante, un clásico en los tiempos donde las guerrillas estaban en Latinoamérica. Y Demonios, de Dostoyevsky, un gran libro donde hace una crítica precisamente pues a los terroristas, a los anarquistas, los revolucionarios sociales de allá de Rusia, que son, dicho sea de paso, enemigos abiertos de los socialistas, de los comunistas. Fueron los anarquistas, aquellos terroristas que no tenían táctica ni estrategia revolucionaria, una planificación para la toma del poder, los que han hecho mucho daño al movimiento revolucionario. Y muchas veces utilizados por los sectores más reaccionarios de la sociedad. Te agradezco, Manuel, por la oportunidad de presentar este libro, esta 9ª presentación. Espero antes de que acabe el año tengamos otra para cerrar con 10 presentaciones. Muchas gracias, Pablo. Escribes muy bien, la verdad escribes muy bien, y como bien comenta Manuel, mira, a mí me cae a toda madre la gente que es inteligente, que es humilde. Eso para mí es sabiduría. Si tengo que definir operacionalmente la sabiduría, la defino con base en eso. Por último, acabo esta presentación con el video que hizo Manuel Porcel, el video de ¿Qué es filosofía? Y pues nos vemos pronto, compañeros, compañeras. A Lili Hernández, que por aquí manda saludos, a Irma Gómez. A su vez les comento antes de irnos, se va a celebrar un diplomado donde voy a participar. Comienza el 20 de febrero y termina el 20 de febrero del 26, termina el 20 de febrero del 27, ahí en la UNAM, Analítica Conductual, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y todo eso aplicado al contexto organizacional. Yo soy el encargado de un módulo,
pero el diplomado se compone de 6 módulos. Hay 6 profesores invitados. Se van a tratar las bases históricas, epistemológicas, porque yo se considero importante la filosofía, aunque no sé todavía qué es. Es como el amor, yo no sé qué es el amor, pero cómo me encanta. La filosofía, la metodología, la analítica de datos, la gestión del comportamiento organizacional e incluso la inteligencia artificial, cómo se aplica al contexto de las organizaciones. Si somos puro psicólogo conductista, ya ven que nos encanta. Así que espero ver a varios de ustedes. Ahí tienen el código QR para que puedan inscribirse. Cualquier duda que tengan pueden enviar aquí las preguntas por el chat de la página. Ahí también está el teléfono por si se quieren poner en contacto con el responsable y con el coordinador académico para aclarar dudas, agendar su cita y pues inscribirse a este diplomado. Compañeros, compañeras, muchas gracias Manuel, muchas gracias Pablo. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Pasen muy buen fin de semana, espero vernos pronto y nos vamos con este video de qué es filosofía. Que estén muy bien y adiós. Pues vamos a hablar hoy de la respuesta a una carta o un correo, un email, como se dice ahora, que envían desde Chile el profesor Montes Vargas sobre el asunto y le pregunta a don Gustavo Bueno, Schopenhauer y el materialismo filosófico. Bien. Dice así la carta. Este libro de Pablo Montes, titulado ¿Qué es filosofía?, se mete de lleno a responder una pregunta que parece simple, pero que es un verdadero lío. ¿Qué diablos es la filosofía? En resumen, el libro plantea que la filosofía no es una ciencia, ni una disciplina estricta, sino un saber crítico y una forma de racionalidad que tiene como principal trabajo construir y destruir mundos, entendiendo mundo como la constelación de ideas y conceptos que usamos para entender la realidad. Olvídate de las definiciones antiguas de la filosofía como el amor a la sabiduría o de pensar que solo se queda en la etimología clásica, griega. Para este texto, definir la filosofía es insuficiente, pues es un saber vivo, que se entiende mejor viendo qué hace el filósofo. La filosofía es un saber tradicional, que se basa en la racionalidad, pero no se limita a la lógica o a las matemáticas, es un saber que sabe de sabores. En lugar de ser un conocimiento inútil y obsoleto, como dicen sus detractores que creen que las ciencias ya la superaron, el libro argumenta que la supuesta falta de cientificidad es en realidad su mayor fortaleza. Y aquí es donde entra la utilidad de la filosofía respecto a los avances de la ciencia y la tecnología. La filosofía es un saber de segundo grado. Esto significa que no brota de la nada, sino que necesita de otros conocimientos para existir, como la matemática, la biología y, muy importante, las diversas tecnologías. Si la civilización no hubiera desarrollado estos saberes, no habría filosofía. La filosofía no estudia qué objetos, sino que se ocupa del cómo se investiga y se conocen las cosas, poniendo el foco en los supuestos epistémicos y las metodologías. Su función central es esclarecer aquello que ofrece poca claridad. El filósofo utiliza una racionalidad que posibilita una comprensión prístina. Siguiendo la línea de Gustavo Bueno y el materialismo filosófico, la filosofía se ocupa de las ideas, en mayúscula. Estas ideas no son subjetivas, ni vienen del cielo, sino que son contenidos objetivos que brotan de las ciencias y las tecnologías. Por ejemplo, las ciencias biológicas trabajan con el concepto de evolución, pero la filosofía trabaja con la idea de evolución, una idea que es transversal a las ciencias y las tecnologías. La filosofía confronta estas ideas y examina sus relaciones sistemáticas, permitiendo distinguir, comparar y juzgar las alternativas que ofrecen otros saberes. Podríamos decir que el filósofo se comporta como un terrorista de las ideas, utiliza la filosofía como una herramienta o un arma para destruir, desmontar o criticar las tesis contrarias. Esta crítica busca clarificar supuestos, implicaciones y presunciones que subyacen en los saberes. Su utilidad radica en ser un arma de destrucción masiva de ideas. En resumen, la filosofía
tiene un saber virtual. No te va a dar una solución inmediata y concreta a un problema técnico, pero sí se encarga de resolver el problema de la caja negra. Indaga sobre las condiciones ontológicas, epistemológicas y éticas que hacen posible que exista, por ejemplo, la esclavitud o la injusticia social.